Hace un año aproximadamente yo visité Portugal. Y de Portugal, que tenemos una excelente relación con el presidente Marcelo Rebelo, y que lo he visto después en muchas otras actividades, incluyendo en el Vaticano. Pero de esa visita nosotros logramos ya llegar a un acuerdo para adquirir por lo menos 2, quizás van a ser 4, barcos patrulleros de alta mar que no teníamos en la República Dominicana. Ellos nos lo están preparando, unos barcos que ellos lo utilizan, de que son 4, y estamos firmando ya el acuerdo quizás en esta misma semana. En el año 2007, el expresidente Leonel Fernández Reina decidió que la sociedad dominicana tenía que invertir más de 93 millones de dólares en la compra de 8 aviones Super Tucano. Se los iba a comprar el gobierno de Brasil, porque en ese momento ya se estaba viendo muy amenazada la República Dominicana para poder convertirse en una bodega para aquellas sustancias que le hacen daño al cuerpo. Y obviamente en sus argumentos el expresidente decía que no se iba a permitir que ninguna organización de esas utilizara este país como puente o como bodega, y mucho menos que se volviera un país consumidor de eso que le hace daño al cuerpo. La sociedad lo criticó mucho. Obviamente en esos años la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores le pertenecían al PLD, eran mayoría. Nadie se opuso cuando se discutió eso en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados. Su asesor principal en esa materia, el señor Vinicio Castillo, fue el primero en salir a la defensa para la adquisición de esos Super Tucanos. Con el tiempo se fue descubriendo que para la compra de esos Super Tucanos, personas claves de la empresa brasileña sobornaron a diputados, senadores, al ministro de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea y otros personajes para que obviamente se le diera la contrata a esta empresa, con un poco más de 3.5 millones de dólares en sobornos. Esto declaró un periódico muy importante en Estados Unidos, porque esa nación estaba muy interesada en saber por qué se estaban comprando y a quién les estaban comprando los dominicanos estas aeronaves. Y un gerente, una pieza clave dentro de la empresa, que fue el que negoció y el que confesó al periódico y a las autoridades norteamericanas lo que yo les acabo de decir. Estamos hablando del 2007, 8 aviones Super Tucano. Les pregunto, ¿de qué ha servido esa inversión? ¿Dónde están esos 8 Super Tucanos? ¿Qué hacen? Se supone que se adquirieron para controlar y vigilar las costas de este país para que no llegaran esas lanchas o barcos o submarinos o como los transportaron esas sustancias a este país. Y así, según Leonel Fernández en ese momento, darle un ejemplo a la región y demostrarle a Estados Unidos que el país estaba comprometido en luchar contra esas organizaciones y que aquí no se iba a permitir esa vagabundería. ¿De qué ha servido? ¿Ustedes están de acuerdo que eso sirvió, funcionó? ¿Fue buena la inversión que hizo la sociedad dominicana? Nadie se acuerda de los Super Tucano y quién sabe dónde están. Se supone que fueron 8 y se gastó mucho dinero. O sea, más de 93 millones de dólares es mucho dinero.
Miren lo que dice la prensa de ese momento. La suma que pagó el Estado dominicano, que no es el Estado, es el gobierno, por los 8 aviones equivale a más del 60% de presupuesto histórico que desde el 2008 y hasta la fecha ha recibido la DNCD. Para que ustedes se den cuenta. Pero aquí lo que yo les quiero refrescar es, ustedes gastaron esta cantidad de dinero. Se pidió prestado a un banco internacional para hacer esta compra. Y obviamente esto se prestó a sobornos. Se dijo claramente, la persona clave de esta empresa, que fue la que vendió esto Super Tucano, se lo dijo claramente a las autoridades norteamericanas. Tiempo después, cuando era procurador Francisco Domínguez Brito, ya no pasó nada. Las personas que se supone que estaban acusadas de estos sobornos quedaron absueltos. En ese momento estaba en ese proceso el general de la Fuerza Aérea Elvis Marcelino Félix. Estaba el excoronel de la Policía Nacional Juan Tomás Taveras. No, él no, perdón. El excoronel de la Policía Juan Tomás, no, él estaba criticando ese pago. Perdón, él no estaba en eso. Entonces, ahora el presidente Luis Abinader, siguiendo los pasos de Leonel, siguiendo los consejos de Leonel, copiándole a Leonel, porque hay que sacar dinero de cualquier forma, porque esto no se compra porque sí. Aquí hay gente que se va a beneficiar, como estos que pasaron de los Tucano, con muchos millones de dólares. El presidente Luis Abinader acaba de anunciar que la sociedad dominicana tiene que comprar 2 barcos a Portugal para lo mismo, para vigilar las costas de esta hermosa nación, para que no entre nada de esas sustancias. Ustedes recuerdan que el mayor decomiso de esas sustancias en toda la historia de este país y del continente, porque ni siquiera en México han decomisado tanta sustancia, 10 toneladas en el puerto de Caucedo, ¿ustedes se acuerdan? Que inmediatamente llamó la atención a Estados Unidos. Días después, inmediatamente vino Marco Rubio a este país. Vino a 2 cosas: a nombrar a un zar anti eso, como se le llama, al director de la DNCD. Vino a decirle a Luis Abinader: a partir de hoy, el único que va a tratar directamente con nosotros es ese zar que estamos poniendo nosotros, el almirante Ulloa, ¿verdad? Como zar. Acuérdense que el primer zar anti esas sustancias fue en México, con el general Rebollo, que después los propios norteamericanos lo condecoraron en Estados Unidos, en la Casa Blanca, como un general que estaba luchando fuertemente en contra de esas organizaciones. Pero 3 meses después, los mismos norteamericanos lo agarraron de México y se lo llevaron y lo metieron preso, porque lo acusaron de que estaba ayudando a esa organización muy famosa del señor Guzmán. Ese que ya está, es mexicano, muy famoso, que lo hicieron muy famoso los norteamericanos, que ya
está en Estados Unidos, preso. Y ahora, porque vino inmediatamente a eso. Y ahí ves a todas esas bocinas, sobre todo Julio Martínez Pozo, súper indignado, que aquí no puede haber un zar anti eso. Porque sabe perfectamente bien que este señor, que este almirante, el almirante Ulloa, que va a ser directamente, va a dar respuesta y va a dar toda la información que se genere de todos esos delincuentes directamente a Estados Unidos. No tiene que pedirle permiso al presidente, ni a la policía, ni al ejército, ni a nadie. Él se comunica directamente con los Estados Unidos y además tiene a su disposición, como dijo Marco Rubio, el presupuesto de Estados Unidos y también tiene todas las agencias de ese país a su disposición. Porque no quiere que vuelva a pasar esto. ¿Cómo? ¿Que 10 toneladas? Nunca en la historia de ningún país hispanoamericano se había decomisado tanto. Y los Estados Unidos quieren seguir teniendo, y son los que controlan eso, porque se benefician mucho ellos mismos. Hay muchos de esos políticos y de esas familias multimillonarias que son los verdaderos jefes de todo eso. Solamente basta con que ustedes revisen la historia de un piloto muy famoso que se le hizo una película que ayudó a un señor de Colombia muy famoso y que era su piloto favorito, y que cuando le quitaron la vida en un estacionamiento de Estados Unidos, dentro de sus cosas estaba el teléfono personal de George W. Bush. Hay muchas situaciones ahí. Entonces, la sociedad dominicana sigue pagando esos 94 millones de dólares de los supertucanos que no han servido para nada, que están arrumbados ahí, que esas sustancias entran y entran y entran todos los días, ¿o me equivoco? Todos los días, en Pedernales, en Boca Chica, en Baní, La Araña, ¿no? El individuo que acaban de capturar con más de 1 tonelada. Y las que no nos dicen, las que nos quieren hacer creer que de repente lo pasan en los medios electrónicos de información y en la prensa, pero ustedes saben cuánto entra aquí y no lo dicen. Y cuántos militares y policías y miembros de la DNCD y del DNI están involucrados en eso, que son parte de eso, para que entren, porque de otra forma es imposible. De esos no dicen nada, a esos no los agarran, a esos no los ponen presos. Y entonces ahora Luis Abinader, porque dice que es su amigo, oigan bien esto. Espérenme, déjenme leerles. Escuchen esto. Escuchen bien esto. El mandatario, Luis Abinader, manifestó que el acuerdo se logró debido a la buena relación que ha logrado construir él con su homólogo de Portugal, Marcelo Rebelo. Son ya amigos. Y que por eso se le van a comprar los 2 barcos a él. No dicen la cantidad que va a invertir la sociedad dominicana, que esto es lo preocupante. ¿Ustedes están de acuerdo en que el gobierno de Luis Abinader compre 2 barcos, así como los compró Lionel, compró los Tucano, para que no sirvan para nada? ¿Para que ahorita se oxiden por ahí? ¿O para que le roben piezas? ¿Para que esas sustancias sigan entrando y entrando y entrando? Y entonces esto se preste a que algunos de esos que van a aprobar un préstamo para comprarlo. Acuérdense que aquí no hay dinero para nada. Todo se está pidiendo prestado. Aquí no hay dinero absolutamente para nada. Al contrario, el gobierno tiene un déficit fiscal de más de 14,000 millones de pesos para este año. Entonces,
hay que endeudar más a la sociedad para comprar barcos que no van a servir, que no van a funcionar. Ya la prueba la dio Lionel con los supertucanos. Que alguien me diga, que alguien me muestre un video, díganme, ¿dónde están los supertucanos? ¿Qué están haciendo para que evitaran, por lo menos, que esas 10 toneladas que decomisaron ahí en Caucedo, en Boca Chica, no hubieran entrado aquí? ¿No? ¿Cómo llegaron? Porque fue poco a poco, difícilmente una organización de esas del Caribe de allá manda de un solo flete, de un solo fuetazo, manda 10 toneladas. Es imposible, es mucho arriesgue, porque es mucho el material y porque es mucho dinero. Eso iba a costar en Europa, ya puesto allá, más de 400 millones de dólares. Ninguna organización se arriesga a tanto, por más autoridades compradas que tengan aquí, por más ejército, por más policía, porque es mucha la cantidad. Eso fue llegando poco a poco, almacenándola ahí para que entonces directamente desde aquí, si se fuera directamente a Europa en un solo flete, ahí sí podría entender eso. Pero ¿y dónde están los supertucanos? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué sigue y sigue entrando sustancias? Se supone que esos supertucanos deben de estar volando por toda la isla. Pero vienen y vienen barcos y lanchas y barcos y lanchas rápidas y depositan eso aquí adentro. Leonel Fernández dándole un gran ejemplo a Luis Abinader y Luis Abinader copiando de él. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, señores? Ese dinero que pidió Leonel Fernández Reina se lo pidió al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. El proyecto de compra fue depositado en esos años al Congreso por el Poder Ejecutivo y en el 2008 fue aprobado con 87 votos a favor, 11 en contra y la abstención de 30 por la Cámara de Diputados. El contrato de préstamo por unos 93.7 millones de dólares para los 8 supertucanos. Pero fue hasta diciembre del 2009 que llegaron los 2 primeros aviones al país. Hicieron tanto show y gastaron dinero en fanfarrias y muchísima cosa. Llegaron haciendo acrobacias, un espectáculo en grande, Leonel Fernández y vaina. Lo recibió en la base aérea de San Isidro. Fue a inicios del 2016 de Wall Street Journal que publicó el reportaje, el cual reveló que Elio Motti, consultor de la empresa brasileña fabricante de aviones Embraer SADCB, admitió a fiscales de esa nación que pagó alrededor de 3.5 millones de dólares por sobornos a funcionarios dominicanos para la orden de compra de 8 aviones supertucano. Ante esto, el entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, ordenó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa iniciar las investigaciones de esas aeronaves. Pero fue en septiembre del 2017 cuando el Ministerio Público dirigido por Jan Alain presentó su acusación formal de 6 personas y 3 compañías por haber violado el Código Penal dominicano, etcétera, etcétera. Los primeros imputados fueron el exministro de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio, el exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Pichine Núñez, los empresarios Daniel Aquino Hernández, Israel Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa, mientras que las empresas señaladas eran Embraer S.A., Magicorp y Business Group. Para ese momento, el juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra del coronel Pichine Núñez, poniendo en libertad del mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, imponiendo el impedimento de salida y presentación periódica. Asimismo, el tribunal dispuso colocación de brazaletes electrónicos, presentación periódica e impedimento de salida a los empresarios Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández,
Casi 3 años después, el tribunal encargado del caso varió la medida de coerción a Pichini Núñez, dejándolo en libertad y disponiendo el pago de 1 millón de pesos bajo modalidad de fianza. Así se acabó el asunto. Así actúa la justicia. Recuerden lo que pasó con los Espaillada ahora. 50 millones, quién sabe, ya nadie supo. 235 personas perdieron la vida, se fueron para su casa ya creo que mañana o pasado se van para su casa, y aquí no pasó absolutamente nada. Gracias por llegar hasta aquí, soy Fernando González, el Charo Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.